Hola querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos, gracias por estar una semana más conectados a través de nuestro canal de YouTube. Espero que semana tras semana Dios pueda estar hablando a tu corazón y que su palabra realmente pueda estar creando transformación en nuestras vidas, en nuestro andar diario, en nuestras familias y en todo lo que emprendamos. El tema de hoy le puse como título migajas. Y está contenida allí en el capítulo 15 y capítulo 16 del libro de Mateo y también en su paralelo del Evangelio según Marcos capítulo 7. Es muy particular porque en primer lugar el contexto de la historia que vamos a leer está en medio de una confrontación entre Jesús y los fariseos. Claro, era común que los fariseos se acerquen a Jesús con sus preguntas, con sus argumentos, para tratar de hacerle pisar el palito a Jesús y que en algún momento él mismo se contradiga, cosas que no iba a pasar. Es más, vez tras vez los fariseos, los escribas, los maestros de la ley terminaban o asombrados, atónitos con la respuesta de Jesús, o bien como en esta ocasión quedan realmente escandalizados. En todo el contexto de estos capítulos, tanto de Mateo como de Marcos, se está hablando sobre la religiosidad del pueblo de Israel. Jesús estaba confrontando a los maestros, a los rabíes, a los escribas, a los fariseos, por todo su sistema de adoración, la forma que ellos decían a la gente que debía acercarse a Dios. Y era tan fuerte la confrontación de Jesús que Él les dice que todo lo que ellos están haciendo es una farsa, que es pura idea humana, que es doctrina de hombre y que nada tiene que ver con lo que Dios desea, que todos sus rituales externos no tienen ningún valor, porque lo que Dios desea era el corazón de cada uno de sus hijos. En Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9, Jesús les dice las siguientes palabras: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Se imaginan el impacto de estas palabras en los maestros de la ley, en los escribas y en los fariseos? Jesús le estaba diciendo: todo lo que ustedes hacen es una gran mentira, no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para su pueblo. Las palabras de Jesús realmente era un sacudón a toda la estantería de su religiosidad, que en cualquier momento se podía venir todo al suelo y ellos perderían su estatus, perderían su comodidad, perderían su autoridad y aún sus propios intereses que ellos habían creado a través de la religión. Ahora, lo interesante es que en medio de toda esta confrontación hay un relato que nos hace el evangelista Mateo y también Marcos. Vamos a leer la historia para adentrarnos en ella. Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante, dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Bueno, hagamos un alto aquí en la lectura. Lo primero que vamos a aclarar aquí es que es la primera vez y la única vez que Jesús se sale del territorio judío. Marcos dice que llegó a la región de Tiro y Sidón y entró a una casa y no quería que nadie se enterara que él estaba allí. Tiro y Sidón era al norte de Galilea. Pero esta vez Jesús se sale de allí, no sabemos por qué, podemos especular que era por un tiempo de descanso, por un tiempo de retiro. Ya sabemos que Él se estaba acercando a su tiempo de ir a la cruz. A lo mejor quería tener un tiempo especial con los discípulos, enseñarle algo más. Entonces se toma este tiempo de retiro, de descanso. Además, como era el extranjero, como era fuera de la región judía, ningún fariseo, ningún escriba, ningún maestro de la ley le seguiría allí
con su hostilidad constante, con sus preguntas, con sus argumentos. Allí no irían porque un judío, un maestro de la ley, no pisaría un territorio gentil porque se contaminaría. Ahora, también es cierto que toda la multitud que seguía día y noche a Jesús en cualquier lugar donde Él esté, tampoco iría a esa región. Así que era un buen lugar para tomarse un tiempo de retiro. Pero no sabemos cómo hay una mujer, una extranjera, una cananea, que viene a Él para pedirle socorro. Así continúa el relato bíblico. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Una mujer cananea, nos dice Mateo, una extranjera. Marcos amplía un poco más el panorama y nos dice que ella era de nacimiento sirofenicio, que su educación era una educación griega, pero que también era una mujer, una mamá que tenía un problema, tenía su hija gravemente atormentada por demonios. Quizás la primera pregunta que nos hacemos es cómo esta mamá sabía que su hija estaba endemoniada. Evidentemente había manifestaciones externas, visibles, que realmente la mamá podía decir: no me queda otra que entender que mi hija está poseída por un demonio. ¿En dónde habrá sido poseída esta joven, esta hija? No sabemos si era adolescente, joven o niña. ¿En dónde habrá sido poseída por los demonios? No sería nada extraño, ya que dice que ellos eran de la región de Tiro y de Sidón. Allí en ese lugar se adoraban a ídolos, a dioses creados por el ser humano, como Baal, como Asera, y todos sus cultos de adoración, los cultos donde se rendían adoración a estos ídolos, eran realmente con todo tipo de excesos, desde comidas, bebidas, hasta ritos sexuales. Allí en sus templos, en su lugar de adoración, habían sacerdotes, habían sacerdotisas que estaban dispuestas o que estaban allí hasta como forma de adoración a su Dios, tener relaciones sexuales con los feligreses que hasta allí llegaban. Este comportamiento que ellos podían tener realmente era una puerta abierta de par en par para que Satanás se pudiera mover con total libertad en medio de esa gente y realmente poseer al que él quiera. Además, ya todos sabemos que detrás de los ídolos siempre se mueve una gran cantidad de demonios. Es por eso que Dios se opone totalmente a la adoración, a la veneración de ídolos hechos por manos humanas. Lo cierto es que esta mujer, no sabemos cómo, se entera de que Jesús estaba en aquella región. Ella se entera que aquel que por algún motivo vino a ese lugar había sanado enfermos, había liberado endemoniados. Así que ella ahora acude a Jesús dando gritos, clamando a toda voz: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero allí llega nuestra gran sorpresa. Jesús no la responde. Esto sí que es extraño, ¿verdad? El Jesús que nosotros estamos acostumbrados a leer, el que estamos acostumbrados a ver allí en el relato de los evangelios, es un Jesús siempre dispuesto a atender a la gente, a dar una respuesta, a dar una mano, a traer una sanidad, a traer liberación, a traer alimento a cualquiera que se acercase a Él. Él se pasaba días y días enseñando, ayudando, guiando a toda persona que se acercaba a Él, porque aunque su día hubiera sido agotador, aunque hubiera estado todo el día entre medio de la multitud, Él siempre tenía tiempo para ayudar,
para guiar a alguien más. Pero esta vez, en esta particular historia, Jesús no la responde. Sigamos leyendo para ver qué nos dice el relato bíblico. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De verdad que estamos ya en un ambiente extraño y sorprendidos de ver a Jesús actuar de esta manera, ¿verdad? Pero vamos un poquito más atrás. Dice que lo primero que sucede cuando esta mujer viene a suplicar ayuda es que no hay respuesta de Jesús. Y a continuación los discípulos, ya un poco molestos, un poco cansados de los gritos de aquella mujer, entonces dice que se acercan a Jesús y le ruegan a Jesús que haga algo con esta mujer. Por lo menos si Jesús no quería hacerle un milagro, porque seguramente los mismos discípulos que eran judíos estaban viendo que esta mujer era extraña, porque era extranjera, porque era cananea. Ya en su prejuicio, en su formación cultural religiosa, ellos habrán pensado: ¿qué tiene que venir esta mujer a molestar a nuestro maestro, a nuestro rabí? Entonces ellos dijeron: Señor, despídela, mándela a la casa. Dile que no puedes ayudarla o simplemente haz algo con ella, porque estamos cansados. Nos molesta con sus gritos, con sus voces. La reacción de los discípulos no era precisamente de contemplación o de compasión y mucho menos amor hacia esta mujer, sino todo lo contrario. Aquella mujer les resultaba molesto y lo que ellos estaban deseando es liberarse de ella lo más pronto posible. Es que atender a alguien, hasta incluso tratar de ayudar a alguien para que ya no moleste, es una reacción mucho más corriente de lo que pensamos o de lo que creemos. Cuando alguien viene y toca timbre allí y miramos por una ventana y vemos que es el mismo que viene semana tras semana a pedirnos cosas, a pedirnos alimento, ¿cuántas veces nosotros decimos: no, otra vez este mismo hombre, esta misma mujer, siempre pidiendo, ¿por qué no va y hace algo? Entonces salimos ahí un poco ofuscados porque nos vinieron a interrumpir, nos vienen a molestar en nuestro trabajo, en nuestra tarea diaria, y salimos y le decimos: ¿qué estás queriendo? ¿Querés algo para comer? Y vamos allí, buscamos un pan duro, aunque sea, y se lo damos porque no queremos que nos interrumpa en nuestra tarea, en nuestra rutina diaria. Realmente no estamos ayudando de corazón. Simplemente lo estamos haciendo para que nos dejen de molestar. Cuando yo ayudo, cuando hago algo simplemente para que no me molesten, no es una actitud correcta, no es amor, no es compasión. Es simplemente hacer algo por nuestra conciencia y a veces hasta por religiosidad. Es muy distinto responder con misericordia, con compasión, con amor cristiano. Si yo hago cosas porque eso es lo que se espera de mí o porque he aprendido que así debe actuar un verdadero cristiano y simplemente lo hago porque no me queda otra, esa no es la actitud correcta, no es el carácter de un cristiano. Si yo ayudo a mi esposa, por ejemplo, a secar los platos porque se supone que eso es lo que haría un buen esposo y simplemente lo hago por eso, no es porque yo la estoy amando. Si como pastor voy a visitar a un enfermo en el hospital porque es lo que se espera que un pastor haga, entonces por obligación voy a visitar a los enfermos, ¿qué pensará aquel que está allí postrado? Viene porque es pastor, viene porque no le queda otra, viene porque es su trabajo y no porque realmente estoy amando y estoy preocupado por el estado de salud de mi hermano. Esa tampoco es una actitud correcta. Sin embargo, a veces lo hacemos porque no nos queda otra, porque haciéndolo calmamos nuestra conciencia. Si hago
esto o aquello solamente porque se supone que es lo que Dios me manda, o lo hago porque, o si no me van a tirar la oreja, me van a retar, o simplemente para que no me molesten, es cualquier cosa menos la expresión de una vida cristiana verdadera. No es Cristo manifestándose en mí. Todo eso es religiosidad. Porque cuando yo sirvo, cuando yo hago algo por el Señor, no es lo que yo debo hacer, es la manifestación de aquel que vive en mí. Pero vayamos nuevamente a la respuesta de Jesús. Es la respuesta de Jesús a sus discípulos ante este pedido de que haga algo con esta mujer. Pero evidentemente lo dice en voz alta porque no solamente lo escuchan los discípulos, sino que también lo escucha la mujer. Y Jesús le dice, yo fui enviado solamente a la nación de Israel, a los judíos, a la casa de Israel. Ahora sí que no entiendo nada. Estamos todos condicionados siempre a que Jesús actúe de una determinada manera, que responda de una determinada manera. Es más, tenemos infinidad de historias en todos los evangelios viendo cómo Jesús contestaba, cómo siempre estaba dispuesto a ayudar a cada persona que se acercaba a él. Pero ahora le dice a esta mujer y le dice a sus discípulos, yo no tengo nada que ver con esta extranjera. Responde como respondería cualquier maestro judío, como un fariseo, como un escriba. ¿Por qué? Responde verdaderamente como un religioso más. La respuesta está en el mismo texto que leímos. Ella viene gritando, nos dice el relato, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le responde como un religioso judío. ¿Saben por qué? Porque ella mismo viene a Jesús, va a Jesús religiosamente. ¿Y por qué decimos esto? Ella, acabamos de ver, lo acabamos de relatar, que ella tenía una formación griega, no judía, que ella era cananea, era de la región de Tiro y de Sidón. Y esto hacía imposible que ella llamara a Jesús Señor, simplemente porque ningún extranjero consideraba a Jesús Señor. Ningún cananeo estaría dispuesto de llamar a un judío Señor, porque eran enemigos, no se querían, no se podían ni mirar, ni se juntaban, ni se cruzaban, porque había un rechazo tremendo entre ambas naciones. Y recordemos que Señor en su original es Kyrios. Señor significa el que manda. Señor significa el que es dueño, el que tiene la autoridad. ¿Y cómo un cananeo va a llamar a Jesús, un judío, Señor? Eso realmente era imposible. Lo segundo que ella dice es, Hijo de David. Hijo de David era un título de autoridad que tenía la nación de Israel. Era reconocer que Jesús era el Mesías. Era reconocer que aquel hombre que caminaba entre ellos era el enviado de Jehová. Así que estos gritos que estaba dando esta mujer, era imposible que lo diga alguien que no tenía la formación judía. Posiblemente ella ni sabía lo que significaba. Posiblemente lo aprendió o escuchó por allí, que la forma en que iban los necesitados, los enfermos, los moribundos, los endemoniados, hasta Jesús, era clamándole, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Ella había aprendido esta frase y ahora estaba repitiéndolo como un rezo, como una fórmula para obtener el milagro que ella tanto estaba buscando. Ella lo que estaba haciendo era imitar a los judíos. Ella estaba tratando de manipular religiosamente a Jesús. Ella quería llamar la atención de aquel Jesús.
y quería de alguna u otra forma convencerlo con actos externos, con rituales, con palabras adecuadas, aprendido de ciertos modales judíos. También podemos suponer que esta mujer había llevado a curanderos, a hechiceros o aún a los propios sacerdotes de su religión para que su hija sea aliviada por esta posesión demoníaca, pero no había logrado nada. Entonces ahora dice: voy a probar con Jesús, este maestro judío que dice que hace milagros, que dice que libera endemoniados. Así que trata a Jesús como un milagrero más. Va a él con una fórmula religiosa. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se comporta de la misma manera con esta mujer. Se comporta religiosamente. Porque no es cuestión de que ya probaste con todo y no te resultó, ahora entonces prueba con Dios. No. A veces ofertamos a Jesús de esta manera como un milagrero más, como el genio de aquella lámpara que estaba allí listo para recibir tus órdenes. Solamente era cuestión de decir las palabras correctas, de hacer lo correcto y todo te estaba concedido. Eso es un gran error. Si el camino a Dios es simplemente cumplir con ciertas reglas externas, sería demasiado fácil. Es muchísimo más fácil cumplir con ciertos ritos, con ciertos actos, aprender ciertas palabras, que amar a quien no merece ser amado, que perdonar a quien no merece ser perdonado, con ayudar a aquellos que no tienen nada para devolverte después de que vos le hiciste un favor. Es triste reconocerlo, pero creo que todavía no hemos aprendido la lección que Jesús nos está enseñando aquí. Seguimos exigiendo de los creyentes, de aquellas personas que tratan de acercarse a Dios, cosas externas. Hay que hacer esto o aquello. Tenés que participar de las muchas actividades que diseñamos para que te sientas parte. Entonces, si lo hace, le consideramos una persona espiritual. Caso contrario, está fuera. Es lo que Pablo denuncia en su carta a los Gálatas contra aquellas personas que habían llegado hasta allí, hasta la iglesia de aquellos tiempos. Él los llama judaizantes, que ellos decían: no basta solamente con creer en Jesús. Lo que ustedes tienen que hacer es ahora cumplir con todos los ritos de la ley judía, de la ley de Moisés. Y Pablo los reprende fuertemente. Él los llama tontos, los llama hasta insensatos. La versión que yo elegí para leerles es la más livianita. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 1, así: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tremendo lo que dice Pablo. Pablo le está diciendo: ustedes recibieron el Espíritu por fe, pero ahora están tratando de ser cada vez mejores creyentes, mejores cristianos, parecerse más a Jesús simplemente con esfuerzos humanos. Lo que Jesús nos enseña no importa tanto cómo actuamos, como por qué actuamos. El servicio a Dios, la disciplina cristiana, como congregarse, ofrendar, orar, ayunar, hacer vigilia, estudiar la palabra, debe hacerse como una manifestación de la vida que está en nosotros. La enseñanza de Jesús y también la de Pablo aquí en Gálatas y en Romanos es que nadie puede considerarse justo o santo o espiritual o simplemente bueno por cumplir ciertas reglas humanas, con cumplir normas externas, sino cuando el corazón es el correcto.
Pero sigamos con nuestra historia del libro de Mateos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando ella ve y escucha a Jesús que no pensaba contestar la petición que ella venía a buscar, ella va un paso más, ella va más allá. Recuerden, es una mamá, y una mamá haría cualquier cosa por su hijo, ¿verdad? Entonces ella dice que sale corriendo y sigue gritando socorro, y ahora se postra ante Jesús y le ruega diciendo: Señor, socórreme. Aunque todavía no es la actitud correcta lo que Jesús estaba esperando de ella, ya reconoce su necesidad de ayuda urgente. Ella está viniendo ahora al Señor y se postra, se arrodilla, se humilla delante de Él. Pero Jesús también va un paso más. Él realmente quiere encontrar en ella otro tipo de fe, otro tipo de comportamiento, otro tipo de actitud. Entonces Él le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y darle a los perrillos. Los judíos, y más aún los religiosos, trataban a los gentiles, a los extranjeros, como perros. Solían decir los perros gentiles, o decían también los perros infieles. Y más adelante ellos mismos decían a los cristianos, a los seguidores de Jesús, los perros cristianos. Así que esta expresión realmente era de humillación. Esta expresión era hasta violento. Pero Jesús dice perrillos, un diminutivo. Los perros generalmente en esa época andaban por la calle, allí todos sucios, enfermos. No eran las mascotas como ahora lo tenemos, con todo tipo de privilegios. Pero los perrillos eran los cachorros de aquellos perros. Y como en esa época no había cercas, no había puertas, generalmente los cachorros de estos perros que andaban por la calle entraban, se metían en las casas y trataban de buscar algún tipo de alimento, alguna migaja que caiga de la mesa. Por supuesto, cuando los dueños veían, lo primero que hacían era correrlos nuevamente a la calle. Pero es allí donde estos perrillos, estos cachorros, se alimentaban. Pero la actitud de esta mujer es tremenda. Las palabras que usa esta mujer es tremenda, porque ella le dice: sí, Señor, tenés razón. Pero aún los perrillos, los cachorritos, suelen comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es tremenda la contestación de esta mujer, porque aunque no se nota en la primera lectura, en primera instancia, lo que ella está diciendo es: sí, Señor, entiendo de que no soy digna, que no puedo sentarme a la mesa y pretender comer lo mismo que comen mis amos. Sé que estoy imposibilitada de obtener lo que estoy pidiendo. Pero si en tu gracia, si en tu misericordia, si en tu amor me dieras, aunque sea unas migajas que caigan de la mesa, yo sería feliz, yo me sentiría plena. Al ver esta actitud, Jesús cambia la respuesta. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué hubo un cambio en la respuesta de Jesús? Simplemente porque cambió la actitud de aquella mujer. Ella ahora se reconoce que no era digna, que no tenía los méritos suficientes para ser escuchada por el Señor. Simplemente se reconocía que no era judía para invocar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que no tenía la condición espiritual realmente para recibir nada, absolutamente nada, porque ella adoraba a otros dioses, ella adoraba y seguía a ídolos, y porque ella estaba viendo a Jesús como un milagrero más, pero ahora clama por misericordia.
Clama por la gracia abundante de nuestro Señor. No es por mí, Señor, es por ti, le estaba diciendo en otras palabras. Aunque sea una migajas que caigan de la mesa. Y es entonces que consigue el milagro que venía a buscar. El Salmo 51, versículo 16, dice así: Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Lo que está diciendo el salmista es, si hubiera que hacer algo, si tuviera que aprender algo, si tuviera que llevar una ofrenda especial, un sacrificio, yo lo haría, Señor, pero sé que esto no te complace. Que lo que verdaderamente te complace es un corazón quebrantado, humillado, que se reconozca que no tiene las posibilidades de recibir el perdón, la gracia, la misericordia de Dios. Pero cuando reconoce esto, es que Dios viene con su abundante amor, con su misericordia, con su fidelidad y con Él mismo. Cuando vamos al Señor sin simular nada, sin caretas de ocasión, reconociendo que no merecemos su favor, ni su misericordia, ni su compasión, y mucho menos su amor, porque todos los días cometo 1000 errores, porque todos los días me olvido de Él, porque todos los días tengo pensamientos malos, porque todos los días es un verdadero esfuerzo muchas veces de tratar de obedecer su voluntad, y nos presentamos allí diciendo: Señor, no puedo, por favor, socórrome. Es que la sobreabundante gracia se derrama sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribía a los romanos, le decía: en donde abundó el pecado, es allí que sobreabundó la gracia. No justificando el pecado, sino todo lo contrario, reconociéndolo, porque allí Él es fiel y justo para perdonarme. Es allí que la gracia que Él derrama es más abundante que mi pecado. Entonces todo está solucionado. La fe en la gracia de Dios realmente quebranta al diablo. Cuando nos volvemos religiosos, lo que estamos haciendo es dando lugar al enemigo, a Satanás. El diablo es legalista. Él siempre nos va a decir: no te mereces nada, no te das cuenta que sos un perro. Dios no te va a escuchar, Dios no te va a responder, y te acusa. Y lo peor de todo es que muchas veces nosotros le creemos. Cuando nosotros nos volvemos religiosos tratando con esfuerzos propios, con sacrificios personales, con rituales externos, allí no somos merecedores de su gracia. No quieras convencer al Señor o tratar de manipularlo con actos externos, con actos religiosos. Lo único que Dios necesita para escucharte, para abrazarte y para derramar su favor sobre ti es que tengas un corazón humillado. Y es allí donde realmente comprobaremos su amor, su gracia, su abundante gracia. Cuando actuamos religiosamente o vamos a Él con esta actitud, Él nos va a responder también religiosamente. Él nos va a poner bajo la ley de Moisés, bajo los ritos judíos, que es imposible cumplirlos. Pablo les enseñaba, les escribía a los Gálatas diciendo lo siguiente: porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es claro. Si tratamos de llegar a Dios por esfuerzos propios, por sacrificios, Él dice: esto es imposible.
No puedes hacerte justo delante de Dios tratando de cumplir la ley. Y en cuanto una ley, una ordenanza, tú no lo cumplas, eres maldito. Pero continuemos leyendo porque aquí viene lo exquisito. El versículo 13 del mismo Gálatas capítulo 3 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¿Vieron el alcance que tiene el sacrificio de Jesús en la cruz? Nos declaró justo, nos quitó la maldición y nos dio el regalo más precioso que podemos tener: su Espíritu viviendo en nosotros. Se dio a Él mismo. Es por eso que vez tras vez insistimos: si tienes a Jesús, lo tienes todo, absolutamente todo. No necesitas más nada, porque no es con esfuerzo, no es con actos externos, no es por obligación, es solamente por gracia. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Que Dios no te da migajas, Él te da todo, Él te da lo mejor, porque Él se da a sí mismo, porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Imitemos a esta mujer, vayamos a Jesús en forma sincera, humilde, quebrantado, reconociendo quiénes somos, y Él nos va a regalar sentarnos a la mesa juntamente con Él. Que tengas una gran semana y que todo lo que hagas sea siempre para glorificar a nuestro Dios. Nos vemos la semana que viene.